¿Por qué triunfa la ultraderecha en Europa? Aumenta xenofobia contra venezolanos en el Perú. Aumentan un 15% los crímenes de odio contra musulmanes en Estados Unidos. Estos y otros titulares son recurrentes alrededor del mundo. Son propuestos por movimientos radicales caracterizados por ofrecer una solución inmediata a un problema coyuntural. Las consecuencias de estas ideas las afrontan civiles sin distinción. Algunos las acogen, otros las denuncian, pero la verdad es que los movimientos de ultraderecha están teniendo cada vez más popularidad en el mundo. El periodista y sociólogo Ludolfo Paramio señala que la escasa toma de decisiones, las labores deficientes y la desidia para afrontar esas problemáticas sociales por parte de los parlamentos han ido gestando cierta desesperanza en los ciudadanos. Según Latinobarómetro, en el año 2017, en América Latina existe un 29% de confianza en el proceso electoral, 25% en el gobierno y 22% en el Congreso. De plano, podemos darnos una idea de la poca seguridad que se tiene en torno a política a nivel latinoamericano. En el caso de Europa, la corrupción y el fraude, según el barómetro de marzo del 2018 del CIS, ocupan el segundo puesto del ranking de preocupaciones sociales, seguido por la política, calificada como problema por 1 de cada 4 civiles. Pero, ¿qué relación esconde con la atracción a la derecha? La pérdida de confianza lleva a que los ciudadanos acojan alternativas más radicales. Según la Universidad Autónoma de México, el éxito de los partidos de extrema derecha puede atribuirse al fracaso de los gobiernos sumado a una desatención en problemáticas sociales. En este contexto, surgen movimientos radicales alrededor del mundo, como la Fuerza Nacional en Francia y el Partido Demócrata en Filipinas. Independientemente de su ascenso al poder, su proceso electoral sí que logró adeptos. En 2007, el Frente Nacional parecía muerto, pero, para las elecciones del 2017, logró un ascenso que pocos esperaban. La capitale de la France a subi des attaques d'une barbarie inouïe qui montre une nouvelle escalade dans la violence du terrorisme islamiste. Marine Le Pen llegaba como un antídoto en un pueblo harto de privilegios políticos para la cúpula, y se sirvió de una estrategia derechista como la de utilizar la coyuntura para atraer votos de un pueblo desesperado. Una historia similar se dio en Filipinas. Entre el año 2000 y el 2009 se reportaron más de 800 víctimas en la ciudad de Davao a causa de los llamados escuadrones de la muerte. Duterte, en ese entonces alcalde de la ciudad, fue acusado de participar en ese movimiento que implicaba la erradicación de narcotraficantes, delincuentes y agresores sexuales. En Davao solía hacerlo personalmente, solo para enseñarle a los muchachos que si yo puedo hacerlo, ellos también pueden. Así, para el 2014, Filipinas alertaba con 27 asesinatos por día. Después de 2 años, la promesa de acabar con estos problemas hizo que Rodrigo Duterte llegara a la presidencia filipina. La mano dura logró un 84% de aprobación en las elecciones generales del 2016. Sin embargo, la verdadera intención del político era tratar de erradicar la violencia con violencia. Duterte y sus simpatizantes celebraron el primer año de gestión con 7.000 muertos, medida radical, pero eficiente para sus adeptos. Un sondeo de abril del 2017 citó al respaldo del presidente en un 76%. Hablemos de inmigración. Las grandes oleadas migratorias del siglo XXI han sacudido, en especial, a Europa y América. Para ejemplificar, se ha reportado la cifra de 25,4 millones de refugiados sirios en Europa en este 2018, lo que implica un amplio crecimiento de más de 2 millones respecto al año anterior. Las acciones políticas de las naciones de la Unión Europea siguen sin poder instaurar verdaderas acciones que permitan un control, sobre todo en temas de políticas antiterroristas ante la cantidad de atentados ocurridos en el último lustro, en las principales ciudades como Manchester, Bruselas o Berlín. Ello se ve reflejado en el descontento de su población. Según una última encuesta realizada por Eurobarómetro, el 72% de ciudadanos europeos busca que sus representantes intervengan más en el control migratorio. En este nuevo escenario, distintas figuras de extrema derecha del viejo continente han aprovechado la situación para obtener cada vez mayor repercusión. All the illegal immigration out of my country, out of my home. Como en el caso de Grecia y el partido Amanecer Dorado, quienes lograron formar parte del Parlamento griego y erigirse como la sexta fuerza política del país, bajo la promesa de cerrar las fronteras y de erradicar la inmigración con el fin de proteger a la nación. Mientras que, en Sudamérica, el caso de Venezuela y su diáspora en países sudamericanos ha generado críticas sobre su sostenibilidad económica. Muchas de estas creencias terminaban siendo fake news, noticias no comprobadas o falsas. Ricardo Belmont representa muy bien el caso.
El candidato a la alcaldía en las elecciones generales del 2018 por el partido Perú Libertario se pronunció en contra de la inmigración venezolana en el Perú bajo falacias como la cobertura gratuita del SIS a todos los venezolanos o como la autorización de contratar un número mayor al 20% de empleados en el caso de que estos provengan de este país. Así, dentro de sus declaraciones al respecto, se puede escuchar. El Perú ha sido muy generoso con los venezolanos a quienes están contratando en todas las empresas, sin ningún beneficio social, por supuesto, quitándole el trabajo a 1 millón de peruanos. Muchas de estas fake news se originan en la discusión de los medios sociales. Lo que menos esperaría es que un candidato base sus declaraciones en argumentos falsos. Sin embargo, muchos políticos utilizan esa estrategia para simpatizar, pues no todos los ciudadanos verifican lo que leen. A este grupo muchas veces se dirigen las grandes corrientes de ultraderecha. En síntesis, la desconfianza en autoridades o instituciones, el descontento social producto del acontecer del país y los rumores infundados, en su mayoría falsos, inclina la balanza hacia la ultraderecha. For the Islamization of the Europe and Islamization of the Poland. Sería complejo plantear una solución en una frase, pero lo que sí es posible es motivar al análisis y reflexión. ¿Es la ultraderecha la vía más rápida?